Hola, bienvenido a una charla más. Soy Francisco Fortuño y quiero invitarte a esta charla evolucionante. Este es un espacio de inspiración para los hombres como tú, para que despiertes todo tu potencial y vivas una vida llena de libertad, amor y propósito. Y para eso te traigo a los mejores expertos en las materias que más te interesan: desarrollo personal, relaciones, emprendeduría, sexualidad, para que todos juntos podamos avanzar por el camino del hombre evolucionante. Y hoy tengo el honor y estoy muy contento de tener aquí con nosotros a Richard Bacete. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contento, encantado de verdad de compartir contigo y de aprender, ¿no? Porque al final cuando estoy hablando contigo recojo las palabras del principio, ¿no? O sea, el amor, ¿no? O sea, que quienes nos estén escuchando sepan que esto lo hacemos con mucho amor desde lo que nos ha conmovido a nosotros, o por lo menos a mí personalmente, y creo que ha sido bueno en mi vida y me gustaría compartirlo y que fuera bueno también en la vuestra, y desde la apertura a aprender también de lo que vosotros recibáis y nos comuniquéis. O sea, que encantado de Qué estar aquí bueno. compartiendo. ¿Desde dónde te conectas, Richard? Desde Vitoria-Gasteiz, Mira, con la nieve que me está acompañando ahora mismo, o sea que está todo precioso y yo feliz. genial. Pues bueno, yo desde aquí, desde Copangan, en Tailandia, esta es la belleza que nos da el mundo este digital. Entonces, bueno, Richard, para los que no lo conozcan, se define como un hombre en transición y aprendizaje continuo y apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas. Además, es antropólogo por vocación y trabajador social por convicción. También es especialista en género, masculinidades, feminismo, políticas de igualdad, paternidad positiva y economía del desarrollo. Y ha publicado un libro titulado Nuevos Hombres Buenos, que yo lo acabo de leer y bueno, lo he leído en el Kindle, es lo malo que tiene, no te puedo enseñar la portada, pero bueno, lo he leído en el Kindle y la verdad que me ha gustado mucho, ha sido lo primero que he leído este año y bueno, como te estaba diciendo hace un momento, me ha provocado, me ha inspirado, me ha tocado algunas teclas y por eso la verdad que tenía mucha ilusión de hablar contigo. Veo que compartimos la visión de un mundo más igualitario y también la pasión de apoyar a los hombres en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Ujú. Entonces, te voy a decir algo. Voy a leer algo del libro que he leído y que creo que me apetece mucho para empezar. Dices, hablando sobre los hombres, escribes que tenemos muchas más posibilidades que ellas, refiriéndote a las mujeres, de sufrir un acto de violencia protagonizado por otro hombre, de tener un accidente laboral o de tráfico. Somos legión entre las personas que logran suicidarse, abarrotamos cárceles, los albergues para personas excluidas, los centros de desintoxicación, lideramos el ranking de personas con lesiones medulares, etcétera. Por todo ello y mucho más, también nos interesa y en gran medida los cambios personales y políticos que podemos aprender a crear y transitar de forma colaborativa desde los valores de la igualdad, el diálogo y bueno, esto continúa, ¿no? La pregunta que te quiero hacer para empezar es obvio que los hombres no estamos muy a gusto en esta sociedad tampoco, ¿no? ¿Qué nos pasa a los hombres? ¿Qué está ocurriendo? Sí, a ver, yo creo que lo que ocurre es que cuando un sistema de valores se hace dominante en la cultura, eso se transforma en cuerpos, se transforma en biología, se transforma en circuitos neurológicos, se transforma en emociones, y hace que aunque estemos sufriendo, y por eso describía, ¿no?, también el impacto que la desigualdad, que los roles de género limitantes, que el sexismo tiene también en los hombres, ¿no? Al final, cuando esa cultura pasa a ser parte de nuestra propia biología, es decir, yo por eso insisto, ¿no?, que el cuerpo es un espacio profundamente cultural y el cuerpo de los hombres es un campo de batalla del patriarcado, ¿no? Al final no lo vemos aunque nos duela, ¿no? Es como si fuéramos a caminar por la montaña con una piedra en el zapato, nos está doliendo, y desde el sentido común y desde la libertad tú eres consciente de tu dolor, pero sin embargo lo que hace la masculinidad es alejarnos del cuerpo, alejarnos de las emociones y no sentir aquellos impactos que son profundamente tóxicos y nocivos si abrazamos la masculinidad hegemónica tóxica, porque luego hay muchas formas de entender también la masculinidad, que puede haber masculinidades evolucionantes, transformadoras, emancipadoras, tiernas, es decir, podemos ser otra cosa de lo mismo que somos parte pues de un pasado que nos ha tocado vivir, que yo creo que lo tenemos que asumir y que lo tenemos que evolucionar o transitar de alguna manera, ¿no? Entonces aquello
duele, aquello genera un impacto, pero no solo en los cuerpos de los hombres, sino en el conjunto de la sociedad, ¿no? Es algo que también recojo en el libro, o sea, solamente las consecuencias indirectas de los accidentes de tráfico, fíjate, algo que puede parecer en principio tan aséptico, solo en la Unión Europea estaríamos hablando de un impacto de 200.000 millones de euros. O sea, por no hablar sin poner encima de la mesa el sufrimiento humano, el sufrimiento de los amigos, las amigas, el sufrimiento familiar, y es un fenómeno, el tema de la siniestralidad vial, que en aquellas expresiones más graves tiene una carga sexista de primer orden. O sea, más del 90% de quienes provocan accidentes con muertes, con resultado de muerte, son hombres. Es decir, nosotros nos matamos y matamos a otra gente, pero lo mismo ocurre con las armas de fuego, lo mismo que ocurre con el suicidio. Es decir, hay una serie de elementos tóxicos, pero que vivir en una determinada cultura lo que hace es normalizarlo. Es decir, bueno, pues los hombres vivimos 7 años menos que las mujeres y es normal. Y es normal pues porque los hombres somos así. Y los hombres no somos así, sino los hombres hemos sido construidos de esta manera, ¿no? Yo en mis cursos suelo poner un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la socialización y la relación que tiene la socialización con el cuerpo, con la biología y cómo se convierte en algo invisible, yo suelo poner el ejemplo del perfume, ¿no? O sea, si tú te levantas por la mañana, te duchas y te pones un perfume, ya te puedes haber gastado 100 euros en el Chanel número 50, con todas las feromonas más increíbles del universo, que a los 5 minutos cualquier estímulo intenso, el cuerpo, nuestro sistema nervioso lo que hace es anularlo, o sea, lo integra. Ya sé que estás ahí, aroma fuerte y profundo, pero no puedo estar atento a todos los estímulos que tengo a mi alrededor. Entonces, a los 5 minutos te puedes cruzar con el vecino del segundo y te puede decir, jo, Francisco, qué bien hueles, ¿no? Y tú, que llevas el aroma puesto en tu propio cuerpo, en tu propia piel, eres incapaz de distinguirlo, ¿no? O sea, yo creo que esa es una virtud de nuestra biología, o sea, el que nos permite estar en el mundo rodeados de miles de estímulos y seguir caminando y seguir evolucionando, pero a la vez, si esos estímulos son tóxicos, tenemos que ser conscientes de que la cultura ha hecho que no sean visibles, ¿no? Y eso es una virtud, un potencial, pero también es un peligro, ¿no? Hoy he visto un cartel, aquí donde yo vivo en Copangán hay mucho trabajo espiritual y mucho curso de crecimiento personal y tal. Y hoy estaba pegando unos carteles de unos talleres que voy a hacer y he visto un cartel que ponía, bueno, era en inglés, pero lo que decía era un curso para potenciar lo femenino. Y ya está, ¿no? Y de repente me queda pensando, porque hace un momento has dicho una cosa, y siempre cuando hablamos de masculinidad o de masculino, tenemos que añadir después la coletilla de consciente o maduro o no sé qué. Si no, parece ya como que estamos hablando de algo. Y ahora cuando lo estabas diciendo he pensado, fíjate, es verdad, ¿no? Como que ya parece que tiene algo como despectivo o algo, ¿no? Te leo otra cosa que otro extracto que tengo aquí del libro que me ha encantado la verdad. Tengo un montón, tenía los subrayados del Kindle, ¿no? Que te permite exportarlo y bueno, cuando estuve preparando la entrevista era como, bueno, y esto también. Entonces, aquí dices, abogo personal y políticamente por realizar nuevos pactos de convivencia de mujeres y hombres, desde el convencimiento de que cada una de nuestras acciones transforma el mundo porque lo personal es político y la justicia belleza. Me parece, además de súper bonito el extracto, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo sería ese nuevo entorno más igualitario, más justo? ¿Cómo sería? Sí, pero yo creo que hay que partir de la toma de conciencia, ¿no? O sea, al final, o sea, vivimos en una situación, para mí el sexismo tiene mucho que ver, digo, para entenderlo así gráficamente, con el teatro, ¿no? Que se nos asignan una serie de papeles y como ocurre con el perfume, al final el teatro y aquel papel que aprendemos a interpretar desde edades muy tempranas nos llega a confundir. O sea, quienes realmente seríamos en esencia, si fuéramos libres, con el personaje que interpretamos, ¿no? Entonces, claro, de tanto ser hombre y funcionar como hombre y de relacionarnos como hombres, y al final ser hombre desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva no igualitaria, es ser la mitad de las posibilidades de humanidad. Es decir, es ser limitado en el sentido de que aquello que socialmente se ha definido como lo femenino no deja de ser una parte de lo humano, de las formas de estar en el mundo, de comprender el mundo, de relacionarnos,
de generar empatía, de generar ternura, de generar emociones que nos acerquen a nuestra propia vulnerabilidad, que pongan en valor las luces, las sombras. Entonces, yo creo que es algo así como ser capaces de descorrer una cortina muy, muy pesada que llevaba demasiado tiempo cerrada. Primero nos tenemos que adaptar a la luz y adaptarnos a la luz y a la nueva situación tiene mucho que ver con probablemente dejar a un lado determinadas prebendas o privilegios que hemos podido tener por el hecho de ser hombres en una sociedad donde se valoraba más lo masculino. Y una vez que hemos sido conscientes, yo creo que tenemos que transitar, ¿no? Por eso me considero un hombre en transición. Yo creo que los hombres transitantes y los evolucionantes nos vamos encontrando por el camino, como buen ejemplo es esta entrevista, ¿no? Y desde esa toma de conciencia de que yo estoy convencido de que no existe una perfección, es decir, no vamos a llegar a un espacio utópico donde de repente seamos ya hombres buenos, hombres tiernos, hombres no violentos, sino que estaremos en constante transformación y para esa transformación necesitamos la mirada ajena. Y yo creo que necesitamos fundamentalmente la mirada compasiva, tierna y desnuda de otros hombres. Por eso también hablo en el libro, ¿no?, de hombres que abrazan a otros hombres, y la mirada serena y llena de confianza de las mujeres. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia emancipadora de las mujeres, de ese tránsito en el que yo creo que nos llevan bastante ventaja, que al final les hace ser más humanos, ¿no? Es como si entre las posibilidades de ser en el mundo hubiéramos construido para controlar mejor la sociedad y para controlar mejor a los hombres y para legitimar el uso de la violencia, porque esto es otro de los elementos fundamentales. O sea, en los últimos siglos de historia se han construido fundamentalmente a través del uso y de la imposición de la violencia, tanto en las relaciones sociales más próximas, pero también en la configuración de los sistemas políticos y de la economía. Hemos necesitado carne de cañón, hemos necesitado seres dispuestos a matar y a morir por defender una idea, por defender una bandera, y esos hemos sido los hombres. Y para hacer eso se necesitaba construir fundamentalmente un muro, algo así como el muro de Palestina o el muro de Berlín, que especializase a nosotros, en el uso de la violencia, en tener cuerpos preparados para no sentir, porque solo puedes ejercer la violencia contra otra persona cuando has desconectado de la empatía y la compasión. Y si hacemos un análisis profundo de una perspectiva antropológica, psicológica, de la masculinidad tóxica, es fundamentalmente eso, desconectar con las emociones, desconectar con el cuerpo. Y al otro lado de ese muro, vivían las mujeres. Y por eso es un muro que se establecían castigos cuando se transitaba hacia el otro lado. Entonces, para mí ese pacto pasa por esa toma de conciencia, por derribar ese muro, mirar al otro lado y empezar a caminar, ¿no?, por aquello que se ha considerado femenino, que no es tal, sino que es humano. Y ese camino lo han venido haciendo las mujeres desde hace mucho tiempo, por eso digo que son seres más preparados y de alguna manera más evolucionados en este caso que los hombres, pero no porque exista un potencial esencialmente limitante, sino porque el papel de privilegio pues ha tenido la contrapartida en los hombres de que no se nos ha permitido el completar nuestra humanidad, que es fundamentalmente el feminizarnos. Estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? De hecho, yo lo veo mucho con los retiros que hago con mujeres y hombres, como incluso yo, que trabajo con hombres y atraigo hombres, cuando hago algo con hombres y mujeres, es más fácil que vengan hombres que mujeres, ¿no? Y la última vez me pasó en uno de los retiros que hubo un momento en el que las mujeres ya me boicoteaban porque estábamos separados, mujeres y hombres, y un momento cuando yo estaba trabajando con las mujeres que me dijeron, no, es que nosotros queremos estar con los hombres porque estos hombres normalmente no los encontramos por ahí, entonces queremos compartir con ellos, ¿no? Yo me moría de la risa, pensaba, bueno, esto es increíble, ¿no? Cómo las mujeres están deseando poder pasar con estos hombres. Una cosa, Richard, ¿cuándo somos machistas los hombres que pensamos que no somos machistas? Porque yo leyendo tu libro ha habido muchas cosas que he pensado, madre mía, esto todavía yo lo hago. Y bueno, alguien como yo no, que se cree como muy, muy moderno, muy, muy igualitario, muy todo eso, y aún así todavía hay un montón de cosas que están ahí que pensándolo objetivamente dices, uy, ahí he resbalado, ¿no? Es como que, ¿qué ha pasado? Cuéntame algún caso de eso, que sé que los hay. Sí. Además yo creo que es la parte más divertida y fantástica, ¿no? Sobre todo cuando seamos capaces los hombres, que yo creo que ya lo estamos siendo cada vez más, de conectar con el sentido del humor. Y ante estos patinazos, ¿no?, con ese modelo aprendido
de ser hombre, al final esto no es un proceso, por eso insisto, o sea, no hay una meta donde tú ya llegas a ser un hombre absolutamente evolucionado, un hombre nuevo. Si yo pongo en el libro un ejemplo que visitando unas bodegas en Jerez de la Frontera, la verdad que me inspiró, ¿no? Es un Nobel de Matemáticas hizo un cálculo del vino fino de Jerez, cuántos años tiene, ¿no? Una botella, ¿no? O sea, teóricamente cada botella tiene 5 años, pero claro, el proceso de elaboración del vino por solera significa que hay 5 botas de vino de esas gigantes, una encima de otra, y la que tiene 5 años es la de abajo. Entonces, cuando ha llegado a los 5 años, no se vacía completamente, sino se vacía la mitad del vino y se llena con la mitad del vino que está en el segundo piso. Y así sucesivamente hasta llegar al vino nuevo. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final una botella de vino está mezclado y tiene una proporción de vinos de hace 60 años. Es decir, yo pensando en la socialización de las personas y en concreto de los hombres, cuando yo pienso en la vida de mi abuelo, cuando yo pienso en la vida de mi padre, no es que yo vea a mi padre y a mi abuelo en el pasado, sino como el vino de Jerez estoy mezclado. Es decir, mi propio cuerpo, la forma de sentir en lo más profundo, la forma de estar en el mundo, la forma de desear, la forma de erotizarnos, de amar, está mezclada entre vino nuevo, es decir, este proceso que estamos haciendo muchos de nosotros de juntarnos con otros hombres, de hacer lecturas transformadoras, de cuestionarnos, de iniciar caminos de transformación. Eso nos está haciendo quienes somos, pero a la vez somos parte también de ese pasado con una deuda, un déficit emocional de primer orden, ¿no? Entonces, es normal lo que comentas. Hemos aprendido nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, a jugar con guerreros, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos muñecas cuando éramos pequeños? Yo lo que hacía era transformar los Iron Boys y todos estos muñecos, les quitaba las armas y les ponía a dormir y les cuidaba, pero era un proceso evolucionante que tenías que hacer de una forma consciente a edades muy tempranas, y yo entiendo que esto no es tampoco lo más común, ¿no? Entonces, ese patinar cotidiano, para ser conscientes, es fundamental la mirada crítica de las personas que nos acompañan, la mirada crítica y cariñosa, ¿no? Es decir, yo creo que cambiamos cuando no tenemos miedo, y para no tener miedo necesitamos una mirada amable del resto del mundo, ¿no? Y por eso planteo que los hombres somos un sujeto fundamental para la transformación del mundo, que la igualdad y la equidad necesita a los hombres, que no se va a poder lograr sin nuestra participación, pero la buena noticia es que los hombres también necesitamos esa equidad para liberarnos, ¿no? Cuentas una historia en el libro que me gustó mucho, como creo que era un alcalde, ¿no? Que estabais como en un evento de algo feminista, no sé qué era, y que en un momento así como de despiste el alcalde te hizo como una broma. No recuerdo la broma, pero me hizo mucho gracia ver eso, ¿no? Como en ese espacio, cuando el tío tú estáis juntos, como que te hace la bromita machista, y tú, además me gustó mucho lo que contabas, ¿no? Que te quedaste tan petrificado que era como, yo qué le digo, ¿no? Y que se te pasó la oportunidad incluso de decir algo, ¿no? Y ahí hay algo que muchos de los hombres que vienen a mis talleres, a mis retiros, son hombres que de una o de otra manera no se sienten muy identificados con este constructo generalizado de los hombres. Pues son hombres que a lo mejor pues no les gusta el fútbol, o ya no les apetece salir solamente a tomar copas, y se sienten como que están buscando algo más, ¿no? Estar con otros hombres, pero pasar un tiempo pues más consciente, en el que estén trabajándose de alguna manera y tal. ¿Cómo podemos hacer para salir de esta espiral masculina, caduca e inconsciente? Y te pongo un ejemplo personal mío, ¿vale? Yo tengo, que estoy seguro de que hay muchos hombres que les pasa también, ¿no? Yo tengo mi grupo de WhatsApp de mis amigos de toda la vida, ¿no? Y ahí, básicamente, lo que hay son, pues, llegan fotos, ¿no? Fotos y mensajes y chorradas, ¿no? En su mayoría de contenido pues bastante machista, ¿no? Entonces, ¿qué hace alguien? Y con ese alguien estoy diciendo yo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace con eso, no? Porque yo me he visto muchas veces como en la tesitura de querer decir algo, pero digo, ¿qué voy a decirle a esta gente? O sea, ¿no? Y como que observo y pienso, pero es que yo ya no resueno con este tipo de mensajes. Y estoy seguro de que hay muchos hombres que les pasa. Y creo que esa es una de las
Y hay muchos casos, ¿no? Hemos visto este caso de la manada que está ahora, o un montón de casos de cosas en los que estoy seguro de que alguno de esos chicos no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, pero no se atrevió a decir, chavales, ¿estamos locos o qué? ¿Esto qué es que estamos haciendo? ¿Qué puede hacer un hombre en un momento así? Igual no algo tan extremo como de la manada, ¿no? Pero lo vemos cada día, ¿no? Con esos comentarios y con esos mensajes. ¿Qué podemos hacer? Al final, o sea, hemos sido socializados de una forma muy, muy sutil y muy eficaz para la obediencia. Hay algo que la filósofa feminista Celia Amorós nos recuerda, ¿no? Que entre los hombres, entre los varones, hay un pacto entre iguales, ¿no? O sea, es un pacto en el que, y yo creo que hoy en día tiene mucha vigencia, en el que los hombres, si nos hacen una encuesta y nos preguntan por nuestros posicionamientos políticos, morales, éticos en relación a la igualdad, es muy probable que respondamos por encima del 90% que estamos a favor de las medidas de acción positiva, que en un 96% de los hombres vascos, por ejemplo, están a favor de las políticas de igualdad, del empoderamiento de las mujeres. Yo creo que estamos viviendo en un plano que nos lleva a una especie de disonancia cognitiva que yo creo que es tremendamente peligrosa, pero también es una gran oportunidad, ¿no? En el sentido de que podemos estar diciendo eso y luego vamos al grupo de amigos, al grupo de WhatsApp y seguimos sacando esa otra parte que llevamos ahí dentro, ¿no? De ese aprendizaje del sexismo. Y yo creo que nos empezamos a sentir o tener una percepción que es absolutamente falsa y tóxica, libres en espacios masculinos, que me recuerda muchísimo cuando estudiábamos la antropología, ¿no? Las casas de los hombres de los Barulla en Nueva Guinea, ¿no? Que alcanzaban la masculinidad en esos espacios absolutamente cerrados en los que no podían entrar las mujeres y donde lo fundamental era compartir sexo entre hombres. Pero es muy curioso porque el WhatsApp, la mayoría de los mensajes que se comparten en algunos grupos masculinos tienen un carácter muy, muy sexista, tienen que ver con la sexualidad, pero con una sexualidad que es muy curiosa, que tiene unos rasgos de homosociabilidad. Y en el caso de la manada que has comentado, a mí lo que me llamaba profundamente la atención, yo creo que se daba de forma radical estos rasgos, ¿no? O sea, realmente había una objetuación extrema de la mujer que fue agredida o violada. No eran capaces de ponerse en el lugar de ella, en sentir el sufrimiento, es decir, había una pérdida esencial de la capacidad de empatía, pero sobre todo que el placer lo obtenían del sexo compartido entre hombres. Es decir, que era una especie de fratria extrema, por un lado, que marcaba una identidad a través de la dominación de una mujer, pero donde el verdadero placer era verse entre ellos, de ahí las relaciones de vídeo, pero sobre todo, por conectar con la esperanza y con lo que tú señalabas, ¿no? Para mí lo más interesante es que esta masculinidad tóxica, que está en clara decadencia, es una masculinidad muy frágil, que necesita del reconocimiento constante de los y de las demás. Pero los, en este caso, entre nosotros necesitamos reconocernos, necesitamos reforzarnos, y esto es como un castillo de naipes. O sea, en la medida en que todo el mundo contribuye a poner las cartas y a que nadie se salga del guión de esa masculinidad hegemónica tóxica, sigue funcionando. Pero en el momento que solamente uno, le dice al rey que está desnudo, le dice al hombre que eso no, le dice a los demás que estáis cometiendo un delito, yo no quiero volver a escuchar un chiste sexista, yo no quiero que las mujeres para mí no son esto. En la medida en que solamente uno de esos 21 de la manada que compartían los vídeos por WhatsApp o las tropelías por WhatsApp, solamente uno de ellos, que estoy seguro existía y estaba agazapado y estaba sufriendo, hubiera levantado la voz y hubiera dicho por aquí no paso, ese castillo de naipes se hubiera empezado a caer, se hubiera empezado a, esto lo llamo el Matrix de la masculinidad, ¿no? Que también lo recojo en el libro, de repente darte cuenta que estás atrapado en un sistema y que vives en una cápsula. Y yo creo que el afán del ser humano por ser libre es tal que la buena noticia es que hay un número significativo de hombres estamos esperando, como la llegada del Mesías, que haya otros hombres que empecemos pues eso, a permitirnos reprogramarnos y quitarnos esas lentes oscuras y empezar a ver la luz y la realidad, nuestra propia identidad con todos los matices, ¿no? Y muchas veces, mira, Francisco, yo tampoco me plantearía, yo soy de poco sufrir, ¿no?
Entonces, hay veces que se me acusa incluso de no ver la realidad del impacto que tiene la violencia. Pero fíjate, a veces, más que enfadarte con tus amigos y afearles la conducta, que si es extrema y si es un delito, por supuesto que se puede y yo creo que incluso se debe hacer, pero empezar a poner encima de la mesa ya de una vez por todas, decir, yo es que os quiero, compañeros, por ejemplo, pero es que no os quiero así. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Un abrazo. O sea, quedamos para darnos todos un abrazo. O sea, yo creo que sería fantástico que en la medida en que hay un modelo que no nos gusta, poder empezar a poner encima de la mesa aquel que sí que nos gusta, ¿no? Y para eso me parece clave buscar como decía Josep Vicent Marqués, o sea, nosotros no trabajamos con cualquiera, nosotros trabajamos con hombres sensibles o machistas recuperables. Y en cualquier grupo de WhatsApp nos podemos aliar con otro compañero y le podemos enviar besos y abrazos. Podemos hacer un listado con todos los cumpleaños y enviar una canción bonita y evolucionante. Podemos hacer cosas tiernas que nos empiecen a poner como los ladrillos de esa nueva identidad masculina. Yo creo que podemos, a la vez que cuestionamos y denunciamos una forma tóxica de ser hombres, podemos empezar a construir otra. Y el otro día me decía un amigo, me decía, es que tenemos que hacer una revolución total. Y digo, bueno, lo que pasa es que el problema es que a veces, si tienes que hacer una revolución total, tienes que renunciar a lo que tú eres, porque tú también eres esa parte de toxicidad. Y si es excesivamente severo contigo mismo, pues esa disociación cognitiva y dolorosa de la que hablaba antes, pues nos puede llevar a no avanzar, a no evolucionar, ¿no? O sea, por eso yo creo que tenemos que tener cuidado y cuidarnos, con límites muy claros, o sea, nunca tolerar la violencia contra las mujeres, nunca tolerar la violencia contra aquellos hombres que son diferentes, nunca tolerar el maltrato a los propios hombres que intentan evolucionar. Yo creo que hay como una especie de líneas rojas, pero a partir de ahí que cada uno utilice la estrategia más eficaz, y para mí la amabilidad y la ternura y la comprensión son estrategias profundamente emancipadoras. Qué bueno, muchas gracias, Richard. La verdad que estoy muy de acuerdo contigo. Yo llevo varios años organizando círculos de hombres aquí en Tailandia, en España, en Colombia, en Estados Unidos. Ahora mismo tengo también un grupo online y justamente eso, o sea, el haber sido capaz y el vivir. Yo tengo ahora mismo dos grupos, dos círculos de hombres semanales, ¿no? En el que nos reunimos aquí presenciales en la isla de Koh Phangan. Y ese poder relacionarse con otros hombres de esa manera, también los hombres que vienen a los talleres, a los retiros, es una de las, siempre en la ficha de la evaluación, ¿no? De que repartimos al final del taller, una de las cosas que casi todos ponen, que casi todos resaltan, es el hecho de poder relacionarse con otros hombres de otra manera, ¿no? De abrazarse, de tocarse, de mirarse a los ojos, de hablar, de compartir de verdad las emociones, lo que sentimos, ¿no? Y creo que hay tantos hombres que tienen esa necesidad y esas ganas, pero que quizá en sus círculos normales, porque están ya muy viciados con esa imagen antigua, no son capaces de hacerlo, y cuando salen de ese círculo y de repente aparecen en otro círculo con otros hombres que sí tienen esas ganas, es súper bonito, ¿no? Y hay una visión ahí, bueno, yo llevo como 3 años dedicando prácticamente mi vida a esto, ¿no? Entonces lo cuento con mucha pasión, pero porque ha sido mi camino personal, ¿no? De notar ciertas cosas que yo tenía en mi cabeza. De hecho, esto viene con lo siguiente que quería decirte, que está relacionado también con eso, es, yo me di cuenta hace unos años, en un taller de Tantra en el que estuvimos trabajando pues 45 hombres juntos, que en mi cabeza todo lo que significaba masculino, el ser un hombre, tenía una connotación negativa muy importante, ¿no? Y me he dado cuenta en muchos de los talleres que muchos hombres se avergüenzan de serlo, ¿no? Y probablemente esto tiene que ver con que, bueno, realmente la imagen que tienen los hombres en la prensa pues suele ser bastante mala, ¿no? Casi siempre son noticias pues, de violencia de género. También hay muchas mujeres heridas, ¿no? que comparten eso, ¿no? Yo he escuchado en mi casa, pues no seas como tu padre, ¿no? Esa era o sea, ya sabías que para ser un hombre como tu padre no. ¿Qué había que hacer? Ni idea, pero como tu padre no. Entonces, yo a veces hago un ejercicio en los talleres que es que les digo a los hombres que es como de celebrar, ¿no? Y que digan qué les gusta de ser hombre, qué les gusta de ser hombre. Y a veces
cuesta muchísimo. Es como que, bueno, pues es que si digo esto van a pensar que soy no sé qué o que soy con no sé cuántos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese punto de responsabilidad de ser hombres igualitarios, pero olvidarnos un poco de esa vergüenza y de esa culpa que a veces parece también que vamos cargando como si tú o yo fuéramos los culpables de todo lo que hay detrás nuestro, ¿no? ¿Cómo está el punto ese? Yo hay veces, mira, que tengo que insistir en recordar que yo no soy ni el representante sindical de todos los hombres y mucho menos de todos los hombres que han existido en toda la historia de la humanidad. Es decir, yo no soy el heredero universal del patriarcado ni su representante en la Tierra, ¿no? Yo creo que esto es importante dejarlo claro, y que yo estoy impactado por el sexismo igual que lo estás tú. O sea, nadie se escapa de ser fruto y consecuencia de un espacio de socialización donde se te han asignado unos roles y donde eficazmente se te ha construido una identidad, ¿no? Entonces yo creo que eh, es fundamental empezar a mirar lo masculino con esperanza. Eso por un lado, porque además hay razones para la esperanza, ¿no? Y lo señalabas tú muy bien, ¿no? O sea, cuando abres un periódico, cuando ves las noticias, pues encontramos constantemente imágenes de hombres poderosos, hombres que construyen muros alrededor de ciudades, hombres que hacen la guerra, hombres que se amenazan, hombres que invierten en militarismo, hombres que cometen delitos, hombres que compiten, hombres que... Bien, sí, eso es una parte de la realidad, pero también tiene que ver con una mirada sesgada de la realidad, lo que yo llamo en el libro una mirada violentológica. Es decir, por ejemplo, hace poco salieron datos de España, ¿no? Que el 27% de los chicos y chicas jóvenes no veían mal que hubiera violencia dentro de la pareja. Claro, puede ser un dato que si tú lo ves desde esa perspectiva, lo pones en valor, puede resultar alarmante, ¿no? Pero claro, si le damos la vuelta y si construimos otra mirada a partir del 73% de los y las jóvenes españolas que no están para nada de acuerdo en que la violencia sea un elemento a admitir o a tolerar dentro de las relaciones de pareja, la realidad es totalmente distinta. Es decir, eh, existe una realidad tóxica, existe un dominio de los hombres, una prevalencia abrumadora en los actos de violencia, pero también hay miles, cientos, decenas de hombres que en cada instante están construyendo ya una masculinidad alternativa. Pero claro, es silenciosa. No, tú no vas a ir en las noticias porque has estado 30 años cuidando a tu padre que tiene una demencia. O sea, hay muchísimos hombres que ya están funcionando en una clave distinta, pero que no somos capaces de ponerlos en valor. Yo por eso en el libro lo titulé así, ¿no? Nuevos hombres buenos, porque quiero reivindicar la bondad que ya hay en los hombres y que fundamentalmente va a aflorar en la medida en que limitemos el impacto de las masculinidades tóxicas, del sexismo y del impacto que esa construcción inequitativa de los hombres tiene en la sociedad, tienen las mujeres, pero que también tienen en los hombres. Y en la medida en que cambias algunos de los factores, estás cambiando otros. O sea, hay muchos hombres que a través de la iniciación, del trabajo en grupos o en círculos de hombres, empiezan a reconstruir, recomponer sus relaciones con sus criaturas, con su padre, con su madre, con las mujeres, pero hay otros que desde la relación con una mujer poderosa empieza también a cuestionarse y termina en los grupos. Es decir, que los caminos son diversos, pero para mí, coincido contigo plenamente, o sea, tenemos que salir de esa jaula invisible que también nos atenaza a los hombres y que nos aporta privilegios por un lado, pero que el precio que pagamos es tan alto y sobre todo que no nos permite ser felices, que no nos permite tener una vida plena. Y eso me parece tan importante que nos estamos jugando la posibilidad de una humanidad realmente conectada con la naturaleza, de una humanidad posible al desastre que supone pues, líderes como Kim Jong-un, Donald Trump, Vladimir Putin, que tienen el poder y la capacidad y que están ahí por ser profundamente sexistas, pero poniendo en el otro lado de la balanza otros líderes como Justin Trudeau, que tiene una forma totalmente distinta de entender qué es ser hombre, qué es ser humano, qué es la importancia de acoger a
a los refugiados, la importancia de invertir en salud, la importancia de invertir en equidad, de regular los conflictos de una forma pacífica. O sea, en el mundo estamos ahora como, y por eso el título del libro habla de los nuevos hombres, no porque los hombres buenos sean nuevos, porque en toda la historia conocida de la humanidad hemos tenido ejemplos loables y maravillosos de hombres pacíficos, de hombres buenos y hombres tiernos, hombres cuidadores, hombres que han renunciado a la violencia. Lo que está encima de la mesa es que los modelos de referencia dominantes, eso que hemos llamado masculinidad hegemónica, por primera vez en la historia conocida, sean los hombres buenos. Sean hombres que ponen encima de la mesa, que renuncian a los privilegios, que están dispuestos a cuidar y que cuidan, y que no van sacando una pancarta cada vez que hacen un acto noble de cuidado, cada vez que toman una decisión que permite el empoderamiento de su pareja, cada vez que toman una decisión cotidiana de cuidado a sus mayores. O sea, digamos, que esos modelos de referencia, que mi hijo cuando tenga 30 años le pregunten qué es ser un hombre, no le pase como a los hombres que nos encontramos muchas veces en los grupos que tengan que mirar hacia abajo, sino que tenga todo un abanico de colores que digan, mira, es que para mí ser un hombre es algo tan maravilloso como ser mujer, es lo que me lleva a ser persona en un contexto en el que todavía seguimos educando desde una perspectiva sexista. No sé si el ser humano será libre cuando se convierta en una figura andrógina, si podremos superar los estereotipos de género, no lo sé, pero sí que sé las reglas del juego que tenemos ahora. Y si conseguimos que dentro de 20 años, dentro de 30, nuestros hijos, nuestros sobrinos miren con orgullo y con satisfacción, que se miren al pecho y que lo sientan, decir, es que ser hombre es ser un buen hombre como mi abuelo, un buen hombre como mi padre, pues mira, para mí será, yo creo que el mayor logro de mi vida. Me has contestado una pregunta que tenía después, que tiene que ver justo con ese título del libro, de Nuevos Hombres Buenos. Y bueno, yo he hablado con muchos de los hombres que vienen a los talleres, a los retiros. Muchas veces vienen por el dolor, ¿no? Vienen por el dolor de una pérdida, por el dolor de haberlo pasado mal. Y no sé si has leído un libro que se llama No More Mr. Nice Guy. No conozco. Es muy interesante y bueno, el libro habla de el síndrome del nice guy, ¿no? Que es muy difícil traducirlo al español porque castellano no hay como una palabra, porque tiene como... Un niño bueno, ¿no? Exacto, el chico bueno, ¿no? Pero el chico bueno es ese que en realidad parece que hace todo por los demás, que se preocupa por todo el mundo, pero en realidad vive frustrado porque lo que hace es, como hace todo por los demás, pero en realidad lo que está haciendo es generando expectativas para que luego hagan esas cosas por él y al final se convierte en una persona pasiva-agresiva con un montón de agresividad que tiene dentro y que no se atreve a compartir porque no sabe poner límites, porque... Entonces, cuando yo leí el título del libro la primera vez, pensé, uy, esto a mí me huele mal, porque muchas veces es lo típico de, no, es que tan bueno que eres tonto. Y eso es lo que a mí me vino, ¿no? Luego, obviamente, leyendo el libro he entendido, ¿no? Pero explícanos un poquito más ese concepto de a lo que quieres decir cuando es bueno, porque seguro que muchos hombres dicen, sí, claro, pero es que yo cuando he sido bueno me han tomado el pelo, o esto, o lo otro, ¿no? Sí. Fíjate que yo creo que un libro nos tiene que permitir repensarnos y provocar la duda, ¿no? Entonces, con el título del libro generé aquí una especie de coro griego con mis amigas y amigos, ¿no? Y yo creo que yo era el único que defendía ese título para el libro, ¿no? Me decían que se parecía demasiado a otros títulos, ya porque es deudor de otros títulos y de otras reflexiones. Pero había algo dentro de mí que es, yo creo, más intuitivo, es decir, es que es una opción, es un aporte que me gustaría hacer, ¿no? Es decir, subrayar la bondad como una virtud en los hombres, pero una bondad de fuerza, una bondad ligada a la convicción, al compromiso, a la acción, a la ternura, a la duda, a los cuidados, al reconocimiento a las mujeres, al reconocimiento a los mayores, a nuestras abuelas. Es decir, una belleza, porque yo creo que a veces necesitamos referentes no heroicos desde una perspectiva clásica, pero sí que necesitamos referentes deseables, ¿no? Y yo creo que apostar por poner encima de la mesa la bondad como un elemento que sustituya la fuerza clásica de los músculos de los hombres y ponga en valor la fuerza y la belleza que hay en las emociones y en los cuidados. Por ejemplo,
cuando voy por la calle, ayer estaba en las clases de inglés con Alain y con Naya, con mis criaturas, ¿no? Y sale una criatura corriendo, va donde su padre, y claro, el padre era muy alto, la criatura muy pequeña, y estábamos aquí en Vitoria con todos los abrigos, y estaba así como intentando darle un beso, y ese momento, ¿no? Le va a buscar a su hijo, le abraza, le besa. Esa fotografía para mí, esa imagen, ese instante es de tremenda belleza, ¿no? Y sobre todo porque la práctica de la bondad es un elemento transformador de primer orden, de las criaturas que tenemos cerca, de nuestros padres, nuestras madres, de nuestros amigos, de nuestras amigas, pero sobre todo, y yo creo que esta es la buena noticia, la práctica de la bondad nos transforma a nosotros mismos. Y la bondad tiene unos ingredientes básicos: estar atento, ser capaz de dudar de uno mismo, ser capaz de cuestionarnos, ser tiernos, no ser violentos, asumir la parte del cuidado que nos corresponde. Pues cuando me dicen, no, es que claro, ¿cómo cambias 8.000 años de patriarcado? Yo, pues haciendo la colada, cogiendo el teléfono, llamando a la pediatra y encargándote tú de tener una reunión con la profesora de tus criaturas, o sea, completando tu humanidad. O sea, no podemos ser personas completas y felices, a buena gente, y yo reivindico la buena gente, solamente transitando por el espacio público, trayendo el dinero a casa, estando 12 horas trabajando fuera de casa, teniendo muchos éxitos en el espacio público. Yo creo que las renuncias nos liberan, y la bondad tiene como ese espacio que acoge a aquellos que se desempoderan en lo público, en lo clásico, pero que se hacen personas absolutamente fuertes, absolutamente flexibles en lo más profundo, que es aquello que vamos a dejar como legado de nuestro paso por esta vida, ¿no? Cómo hemos hecho aquello que podíamos hacer como hombres, ¿no? Qué decisiones hemos tomado y qué acciones buenas que han impactado de una forma positiva en las personas que nos rodeaban. Yo creo que ese va a ser realmente el legado que vamos a dejar, y merece la pena que sea el de unos buenos hombres. Me gusta mucho. Yo estudio yoga aquí, y en yoga se admira mucho la figura de Jesucristo, ¿no? Como maestro espiritual, y se habla siempre de que bueno, Jesucristo pues es el único persona o personaje o avatar del que hay textos, que se ve como una persona durante 3 años de su vida, de esos textos que hay escritos sobre él, siempre tiene el corazón abierto, ¿no? El Anahata Chakra se llama en yoga, y se admira mucho porque dicen justamente que tiene esa doble forma, ¿no? Tiene esa bondad, esa empatía, esa capacidad para amar a todos, pero de una manera súper rígida, ¿no? Hay muchos pasajes en la Biblia en los que Jesucristo es súper radical, incluso para con los que le están juzgando o con todos, ¿no? O sea que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Hay una fortaleza muy grande en esa rigidez de tengo muy claro qué es lo que hay que hacer, cómo hacer las cosas bien, y nadie me va a parar, ¿no? Y eso creo que ese es el punto justo que me parece muy bonito verlo, ¿no? Que hay dentro de esa bondad, dentro de ese trabajar desde el corazón, no se trata de decir a todo que sí y de contentar a todo el mundo, ¿no? Al contrario, sino de saber qué es lo que es hacer las cosas bien y hacerlas no importa lo que haya por delante, ¿no? Y la verdad que ese aspecto me gustó mucho. Tengo aquí algunos datos más que aparecen en el libro y, bueno, que aparecen en varios sitios, ¿no? Entonces, es obvio que los hombres tenemos muchos privilegios, algunos son muy obvios y otros, a lo mejor para los hombres no son tan obvios, ¿no? Pero es verdad, y también hemos hablado antes, de que también los hombres tenemos muchas dificultades hoy en día, ¿no? Y se habla de que, bueno, 97% de los muertos en combate de guerra son hombres, el 76% de muertos en homicidios, el 93% de accidentes laborales, el 80% de suicidios, y así, ¿no? El 16% de la custodia de los hijos va a los padres, solamente el 16%, ¿no? Como hay muchos datos. Y por estas razones, creo, están apareciendo en Estados Unidos y en otros países movimientos que están luchando por defender los derechos de los hombres, porque hay algunos hombres que piensan que, digamos, que es como si esto fuera un péndulo y nos estamos yendo, durante miles de años hemos estado todo a favor de los hombres y de repente, ¿no? Y sienten eso. Entonces, hay este documental que se llama The Red Pill, que no sé si lo has visto, pero es súper interesante, que da una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Entonces, una pregunta que yo siempre hago, cuando alguien me pregunta si soy feminista, yo siempre pregunto,
¿Va el feminismo a ocuparse también de aquellos aspectos de la sociedad en los que los hombres están peor o están, digamos, perjudicados? ¿Tú qué piensas sobre esto? Pues es un, es un, es un temazo, ¿no? Sí que tengo la impresión de que los hombres, por esa fragilidad emocional frente a esa aparente dureza, ¿no? Y convicción, y es decir, frente a ese caballero con armadura, los, los hombres muchas veces tenemos una tendencia a que cuando se nos cuestiona algo, como os comentaba antes, ¿no? Del castillo de naipes, de repente es como si conectáramos con una gran fragilidad interior y nos pusiéramos a la defensiva, ¿no? Entonces, claro, suele ser muy común que ante una pérdida de privilegios, ante una pérdida de una posición de dominio, podamos tener una tendencia a victimizarnos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te pones en el plano de víctima, necesitas un victimario, ¿no? Y yo creo que ha habido una tendencia, eso es que decían aquel, ¿no? Que el miedo es una de las herramientas políticas más poderosas. Yo creo que el necesario cambio que tenemos que iniciar los hombres en una lectura muy conservadora, ligada con el miedo, ha fijado en el feminismo y las propuestas del feminismo, que también el feminismo es muy diverso. O sea, yo hablaría más de feminismos, pero algo que yo considero que es un regalo de humanidad y que nos ha aportado precisamente el feminismo, o sea, la emancipación de las mujeres, y aquella frase de Simón de Beauvoir, ¿no? Que decía que una mujer no nace, sino que se hace, se construye, y de la misma manera que una mujer nos hace, sino que se construye, o sea, los hombres también nos construimos. Y también, y si esa construcción es tóxica, y si esa construcción lleva a legitimar la violencia, si esa construcción lleva a construir identidades limitantes también en los hombres, qué buena noticia y qué bueno que podemos transformarnos. O sea, que no existe una esencia que nos condicione a ser de determinada manera, ¿no? Y eso es para mí una de las grandes reivindicaciones del feminismo, y que es un regalo para los hombres. Para mí el feminismo, y por eso yo me defino como hombre feminista, o sea, conecta con planteamientos y posturas humanistas que se han dado en todas las culturas, en todos los momentos históricos, y para mí tiene una visión integral. O sea, no se puede entender el feminismo, analiza las relaciones de género, y las relaciones de género sean entre hombres y mujeres, y aquello que pasa a los hombres desde una perspectiva positiva afecta positivamente a las mujeres. O sea, la transformación de los hombres hacia modelos empáticos, modelos pacíficos, modelos positivos, modelos cuidadores, afecta y tiene un impacto directo en el empoderamiento de las mujeres, sus capacidades de ser, de hacer y de estar en el mundo. Luego, yo no entiendo un feminismo que no tenga en cuenta a la mitad de la población. Yo creo que dentro de las distintas corrientes feministas existe una tendencia muy profunda que está conectada con lo que pasa con los hombres. O sea, yo en mi día a día trabajo, investigo, desarrollo programas, hago sensibilización, y la inmensa mayoría de quienes contactan conmigo para hacerlo son mujeres feministas, es decir, que quieren trabajar con sus parejas, que quieren trabajar con aquellos sectores excluidos, y yo creo que en esto nos dan muchas lecciones aquellas personas más comprometidas con el sufrimiento humano. Es decir, aquellas personas que trabajan con población vulnerable saben y quieren y desean que los hombres que están viviendo esas circunstancias especiales se empoderen también. O sea, porque saben que si se empoderan y esos hombres y construyen identidades más pacíficas, va a tener una consecuencia directa también en las mujeres con las que conviven. O sea, no, yo creo que o sea, no podemos entender una propuesta feminista que no sea holística. Y en esa visión holística necesariamente entramos los hombres. Fíjate, yo hay algo que he ido descubriendo a lo largo del tiempo, que la familia, sobre todo la familia que yo estoy construyendo con mi pareja, a la que tengo que agradecer parte de mi proceso de hacerme mejor persona,
es en el sistema familiar, ¿no? Que yo lo había interpretado históricamente desde mi perspectiva política de entonces como un elemento conservador, y sin embargo de las mejores experiencias que estoy teniendo para vivir de una forma plena y satisfactoria es construir una institución a través de un sistema de relaciones que es mixto. O sea, mi pareja también es feminista, y donde hacemos la mayor negociación, que va a ser la más exitosa o el mayor de los fracasos, es en la construcción de una relación justa, de una relación de cuidados entre ella y yo, pero sobre todo porque estamos construyendo las identidades de las mujeres y los hombres del futuro encarnadas en mi hija Naya y en mi hijo Alain. Entonces, esto ya no es un banco de pruebas de discursos excluyentes, sino que necesariamente, y esto lo hablo mucho con Paloma, con mi pareja, nos necesitamos, somos seres altriciales y como tal no podemos existir sin el otro y la otra, y la mitad de los otros somos nosotros los hombres, o sea que nos necesitan también para esa emancipación de las mujeres. Qué bueno, la verdad que me gusta mucho ese mensaje y creo que creo que uno de los principales errores de a veces, ¿no? En los discursos que se ven, cuando se ven discursos, a mí me parece a veces muy beligerantes, ¿no? Desde un lado o desde otro, ¿no? Y creo que si esto tiene solución, ¿no? Si vamos hacia algo mejor, va a tener que ser ayudándonos, apoyándonos, con empatía, intentando quitar esas etiquetas de víctima, ¿no? De unos o de otros, de unos víctimas, otros victimarios, y olvidando también un poco el pasado, ¿no? Cicatrizando las heridas y avanzando hacia un lugar en el que todos estemos más cómodos, ¿no? Y yo creo que ahí una de las cosas que yo creo que hace falta es poner mucha atención. Tú hablas de esto también en el libro y he leído comentarios tuyos también sobre eso, ¿no? Como yo creo que lo que más se necesita ahora mismo en la sociedad son espacios en los que los hombres nos reaprendamos, nos reconstruyamos, nos reentendamos, ¿no? Como que es lo más importante y es lo que más profundamente va a traer el cambio, ¿no? Las mujeres, como tú bien has dicho antes, llevan haciendo un camino años, nos han adelantado por la izquierda, sobre todo a todo este nivel de desarrollo, de conectar con su esencia femenina, masculina, con ser capaces de todo eso. Y creo que si hay una solución o si hay una luz, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos abracemos, nos apoyemos y nos entendamos un poco, ¿no? Creo que hace falta mucha empatía y mucha compasión en todo, ¿no? En la mujer que es maltratada y hasta en el hombre que es maltratado también, ¿no? Ayer veía una entrevista tuya y escuchaba cómo decías eso, ¿no? Que la mayoría de hombres que son violentos, que son bien de una vida en la que, bueno, pues han tenido eso como modelo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. A mí a veces me molesta cuando veo mensajes muy, muy beligerantes porque me da pena, porque es como de no, con más violencia no vamos a solucionar más violencia, ¿no? Creo que necesitamos eso, darnos amor y apoyarnos porque al final esta sociedad que hemos construido es difícil para todos y creo que es importante que nos apoyemos, ¿no? Una cosa, Richard, hay un par de libros de una neuropsiquiatra que se llama Luan Brissendin que ha escrito sobre el cerebro femenino y el cerebro masculino, ¿no? Entonces ella, bueno, saca un montón de estudios de cómo hablan de que sí hay una naturaleza, ¿no? O eso es lo que ella pone en el libro, ¿no? Que sí que hay una biología. ¿Tú crees que todas las diferencias entre hombres y mujeres son realmente socialmente construidas? ¿O crees que hay una esencia o algo que sí que nos diferencia desde dentro? Sí, vale, yo algo que yo creo que esto es muy importante porque las cosas que hacemos se basan en los mitos fundantes, aquello que creemos que es así, ¿no? Entonces, uno de ellos y es fundamental, ha sido la biología, ¿no? Antes fueron los discursos teológicos, ¿no? Cuando estaba Cristóbal Colón llegando para ir a América, el debate que había en Europa era si las mujeres tenían alma o no, ¿no? Pero además de los discursos teológicos de mayor impacto, o sea, no había nadie que tuviera tanta sapiencia como aquellos doctores de la Iglesia y durante siglos las mujeres no tenían alma. Es decir, cualquiera que hubiera planteado un mensaje evolucionante en aquella época se hubiera topado con la doctrina teológica, ¿no? Es que además esto venía definido por Dios, ¿no? Y en la medida en que la historia de la humanidad se ha ido liberando desde asumir los matices, las complejidades
y ha ido desligando la ciencia también desde una perspectiva ideológica, o de la carga ideológica de la ciencia. Yo creo que lo que hemos empezado a descubrir que los cerebros de los seres humanos son un continuum. Es decir, tú puedes encontrar en determinados varones determinados cerebros y claro, no podemos estudiar ningún cerebro que no haya estado impactado por la experiencia y como la experiencia está impactada por el sexismo, no conocemos cómo sería un cerebro en condiciones de no impacto por el sexismo, ¿no? Entonces, claro, el problema es que esa categoría, esa binarización de los cerebros de las mujeres y hombres es como si tú analizas, ¿os acordáis de Johnny Weissmuller, ¿no? el mítico Tarzán, ¿no? Decías, ¿qué capacidad tiene Tarzán de natación? ¿Qué espaldas tiene? Pues que su hijo y su hija no heredan esa capacidad de natación. Esa capacidad tiene que ver con un desarrollo que hace que pases de una espalda así. Si te pasas 8 horas al día nadando, pues hasta este señor de Vitoria que tenéis aquí enfrente terminaría con unas espaldas que no es el caso, ¿no? Entonces, con los cerebros con su enorme plasticidad y capacidad de adaptación tienen mucho que ver con aquello que hacemos. Pero es que no solo los cerebros, es que tiene que ver la propia biología, ¿no? Luego, digamos que el mito de la Revolución Francesa estaba en los cerebros, ¿no? Donde estaba la razón, que como tenían muchos cadáveres frescos en aquella época, se dedicaron a pesar cerebros, ¿no? Como las mujeres de media pesaban 200 gramos menos que los de los hombres, les asignaban menos capacidad y por eso el Código Civil napoleónico establecía que no podían ser ciudadanas de pleno derecho, sino que tenían que estar bajo la tutela por su bien de aquellos que tenían toda su capacidad de raciocinio, que eran los hombres, a los que nos pesaba un poco más el cerebro. Luego la neurociencia ha venido a demostrar que es que el tamaño del cerebro no tiene nada que ver con la capacidad de generar conexiones neurológicas, que incluso las vivencias, que es que yo creo que es los avances en la transformación de las neurociencias es poner encima de la mesa que también las vivencias emocionales impactan en las capacidades de desarrollo de nuestros elementos cognitivos, nuestros mapas mentales, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que dejar a un lado esa idea de que las diferencias son fundamentales porque no sabemos dentro de nuestro cuerpo, del que nos constituye como personas, cuál es el grado de impacto que pudiera tener una posible esencia. Yo no soy negacionista de que pudiera existir y que un día lleguemos a entender que existe una esencia. Lo que sí que tengo claro es que son los elementos educativos, biográficos, aquello que nos pasa, aquel apego seguro que tuvimos o no en los primeros tiempos que ayudó a la mielinización o no del cerebro, sí que sabemos lo que pasa con las cosas que nos pasan. Lo que no tenemos tan claro es lo que pasa de existir, eso tiene que ver con la mitología, de que tú quieras creer que existe una esencia masculina y femenina. Además, eso es algo que lo he investigado bastante en el libro, ¿no? Incluso la propia biología nos da muchas lecciones de cómo el inicio de la vida es femenino, desde una perspectiva biológica. Hay un chute de testosterona que hace que se generen los genitales externos, que parten de unos genitales que si siguen evolucionando sin esa testosterona son femeninos. Y lo que ocurre es que a lo largo de toda nuestra vida, la producción incluso de hormonas está condicionada por aquello que hacemos, que también lo recojo en el libro. No se ha investigado mucho porque se presuponía que la testosterona era algo asociado a la masculinidad. La testosterona no es algo negativo, no tiene nada que ver con la violencia, pero cada vez hay más evidencia científica que los hombres, dependiendo qué hacemos con nuestra vida, podemos incidir. Hay un estudio comparativo entre hombres filipinos y canadienses que vino a demostrar que aquellos hombres que tenían una mayor relación de apego con sus criaturas, aquellos incluso que practicaban el colecho, pues les podía descender los niveles de testosterona hasta un 70%. Y en la misma medida que descendía la testosterona, que es un juego que planteo en el libro, ¿no? Los hombres desarrollamos prolactina, desarrollamos oxitocina, desarrollamos una serie de hormonas que hemos considerado que eran femeninas, que son aquellas que nos permiten conectar con nuestros cuerpos, conectar con la compasión, con la ternura, y que el cuerpo es tan sabio, tan permeable y tan plástico, que dependiendo de lo que hagamos, desarrollamos esa parte que hemos considerado culturalmente como femenina o aquella
que es considerada como masculina y que ocurre en los cuerpos de policía, pues es muy probable que aquellas mujeres policías o aquellas mujeres que conducen autobuses, su cuerpo, a través de la práctica, les haga desarrollar unos niveles más altos de testosterona que no les convierte en hombres, nos convierte en seres humanos, mujeres, cuya capacidad adaptativa también biológica nos hace transitar por aquello que necesitamos. Y para estar atenta a lo que ocurre en una carretera, probablemente necesitemos aquellas hormonas que nos hacen tener más capacidad de prever escenarios en lo público, en el dominio del espacio, y aquellas personas que estamos, por ejemplo, en el proceso de paternidad con apego, lo que necesitamos es conectar con ese ser que yo necesito ver y comprender cualquier signo de enfermedad, de alegría. Es decir, yo para socializar necesito oxitocina, necesito prolactina, y el cuerpo es tan sabio que nos da lecciones a los posibles discursos esencialistas, ¿no? O sea, que incluso si existiera una esencia, la capacidad de transformarla a través de lo que hacemos es tal que tenemos que estar muy atentas a lo que hacemos, porque somos precisamente eso, fruto de nuestras acciones, ¿no? Me gusta mucho y te digo que resuena mucho con lo que dice el Tantra de todo esto, ¿no? Que siempre habla de que, bueno, hombres y mujeres tenemos una esencia femenina y masculina, pero no desde el punto de vista social, sino yin y yang, ¿no? Podríamos hablar de eso, pero que dentro del símbolo este del Tao, dentro del yin hay una parte yang, dentro de la parte negra hay una parte blanca, ¿no? Y cómo esas son partes que podemos desarrollar, ¿no? Perfectamente para ser seres mucho más bueno, para vivir una experiencia vital mucho más profunda. Y creo que justamente vamos hacia ahí, ¿no? A mí cuando me preguntan cómo deberían ser los hombres, yo digo, pues deberían de ser lo que sea que son, ¿no? O sea, se trata de ir quitando capas y ver qué hay ahí dentro. Si es fuerte, fuerte. Si es sensible, sensible, ¿no? Lo que hay realmente en la esencia real, ¿no? Quitarnos todas esas capas que nos han ido poniendo y conectar con eso que hay profundo, ¿no? Quiero leer otra parte que me ha gustado mucho del libro, que dice: el primer acto de violencia que el patriarcado exige a los hombres no es la violencia hacia las mujeres. El patriarcado exige de todos los hombres que se involucren en actos de automutilación psíquica que destruyen la estructura emocional de sí mismos. Pero si un individuo no tiene éxito en agredirse emocionalmente a sí mismo, contará con otros hombres patriarcales para, a través de rituales, bueno, meterle en eso, ¿no? ¿Cómo recuperamos las emociones los hombres? Está claro que hemos sido mutilados durante... Yo llevo mucho tiempo trabajando en la parte emocional y todavía me cuesta una barbaridad llorar. Es como que, Dios mío, ¿no? ¿Dónde está el botón para apretar eso? ¿Cómo podemos hacer para recuperar eso? Sí, yo creo que la parte más apasionante de todo esto es que podemos empezar o sea, con pequeños gestos, ¿no? Y que sobre todo haciendo cosas diferentes para que pasen cosas diferentes, ¿no? Es decir, si queremos transitar por la emocionalidad, tenemos que empezar a conectar con nuestro propio cuerpo, tenemos que empezar a cuidarlo. Es decir, yo creo que la relación que tenemos muchos hombres con el alcohol, por ejemplo, con el tabaco, con las drogas, sí, nos ha servido históricamente pues, para tapar esa conexión con lo que somos y con las luces y con las sombras, ¿no? Y una sociedad tan inclinada a ver solo la parte luminosa, ¿no? y a denostar pues nuestra parte más sombría o que nos cuesta reconocer, nuestra parte más negativa, pues ha hecho un énfasis excesivo en que solo mostremos una parte, ¿no? Creo que hay varios caminos. Uno de ellos es el de la paternidad consciente y activa. Es decir, por ejemplo, aquello que cada vez contamos más evidencia que es profundamente transformador es cuando una relación emocional es constante y se produce en el ámbito de las contradicciones y de la presencia. Y con esto quiero decir estar ahí al 50% con tu pareja, al 100% si eres una familia homoparental, estás solo con tu criatura. La paternidad es profundamente transformadora y sobre todo es una semilla de transformación del futuro, ¿no? Es decir, transformamos con lo que hacemos, con una paternidad presente, justa, tierna y cuidadora. Tenemos evidencia, hay muchísimas investigaciones que lo avalan, que eso tiene efectos
profundamente positivos y transformadores tanto en las niñas como en los niños. Se disminuye de una forma automática la violencia intrafamiliar, disminuye de una forma muy significativa la violencia contra las mujeres, aumenta el bienestar de los niños y las niñas, se enferman menos. Es decir, esa reconexión a través de la experiencia de la paternidad es muy interesante y que aquí viene la gran pregunta. Hay gente que me acusa, ¿no?, que soy un místico de la paternidad. Es cierto. O sea, a mí la paternidad es un elemento central, transformador, con lo que conlleva la relación de justa, equitativa, o por lo menos tratamos de que así sea con mi pareja. Para mí la paternidad, teniendo en cuenta que el 84% de los hombres en algún momento de nuestra vida tendremos una relación con la paternidad, me parece una escuela de reconexión con las emociones fundamentales. Pero algo que yo no sé si existe la palabra, ¿no?, como decías tú antes de los evolucionantes, ¿no?, la hijitud. Es decir, puede que no seamos padres, pero somos hijos. Somos hijos de un padre, somos hijos de un padre presente o de un padre ausente, de un padre tierno, de un padre violento. Es decir, y recomponer también nuestra forma de estar en el mundo alrededor de la idea de la paternidad, pero como ocupando un rol diferente, en este caso como hijos, también puede ser un elemento profundamente de transformación. Es decirle te quiero a tu padre, por ejemplo. Abrazar a tu padre, perdonar a tu padre, amar, cuidar a tu padre. Hacerlo también con tu madre, ¿no? Que la relación de los hombres con las madres también tiene, tiene tiene su aquel. Yo creo que deberíamos darle una vuelta, ¿no? Pero empezar a hacer esas cosas, ¿no?, de símbolos. Mira, hay una anécdota. Un día con mi hija me decía que estaba harta de que le dijera todos los días que le quiero, ¿no? Y entonces de repente me salió mi niño interior. Dice, pues tú sabes, mi hija tiene 6 años, ¿no? Tú sabes que mi padre nunca me dijo que me quería, el abuelo nunca me ha dicho te quiero. Y se quedó en silencio. Y unos días después habíamos ido al colegio a buscarles en coche y iba yo conduciendo, mi padre iba en el asiento del copiloto, iba mi hija y mi hijo atrás. Y entonces le dice mi hija a mi padre, oye, abuelo. Y ya solo con decir eso yo empecé a temblar, ¿no? O sea, empecé a sudar las manos, porque ya me imaginaba por dónde iba a ir. Un hombre tan evolucionado como yo y con tanto trabajo personal, de repente estaba temblando porque mi hija iba a poner encima de la mesa un tema que es central en mi vida, que es la relación con mi padre, ¿no? Dice, ¿es verdad que nunca le has dicho a papá que le quieres? O sea, Con los o sea, niños. no me choqué con el coche del semáforo de adelante porque los reflejos, pero yo estoy seguro que todo ese desasosiego, toda esa producción de adrenalina, ese miedo que yo sentía en ese momento a asumir mis carencias emocionales en la relación que he tenido con mi padre, y amándole y siendo consciente de que él ha hecho lo mejor que ha podido teniendo en cuenta sus circunstancias. Estoy seguro que él estaba sintiendo lo mismo, ¿no? O sea, nosotros estábamos como en esa masculinidad diciendo, virgencita, virgencita, que pase esto lo antes posible, ¿no? Entonces mi padre empezó a tartamudear, yo empecé a disimular, creo que subía hasta el volumen de la música, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que conectar porque tenemos grandes agendas y lo bueno es que tenemos que aprovechar cuando nuestros padres viven. Es un mensaje que sí quería trasladar, ¿no? Hay algunas heridas que no vamos a poder curar después. Yo animaría a todos que están escuchando a que hicieran ese ejercicio que he hecho alguna vez, ¿no?, de decirle a mi padre que le quiero, y si queréis en privado os puedo contar lo que ocurrió. Pero me parece fundamental el afrontar los retos de humanidad, que en los hombres no están en subir cimas ni en viajar a otros planetas, sino realmente, o sea, mirar a los ojos a la gente que queremos, reconocerla y dejar abrazar nuestra pequeñez también en nuestra parte más vulnerable. Yo creo que el reconocimiento de la vulnerabilidad, el decir te quiero, el estar presentes, el cuidar, son claves que nos hacen conectar con las emociones y con la ternura, ¿no?, con esa parte no permitida hasta el momento, pero que estamos reivindicando, y ser hombre va a ser eso. O sea, y públicamente vas a construir una masa social suficientemente coherente y activa para que la masculinidad sea hacer todas estas locuras que hasta ahora se planteaban en los márgenes, en propuestas hippies, en espacios místicos. Bueno, yo creo que tenemos que recuperar
esa parte, pero bueno, como una cuestión política de primer orden, ¿no? Que yo quiero tener espacios y tiempos para cuidar. Y el mayor acto de ternura y de compromiso emocional es cuando estamos tiempo dedicando a los demás, ¿no? Pasa, yendo un poquito más de ese ombligo patriarcal, ¿no? Qué bueno, qué bonita la historia. Yo añadiría una cosa que sería unirse a un grupo de hombres, a un círculo de hombres, pero consciente, ¿no? Como para compartir justamente eso, porque yo por lo menos he aprendido mucho de eso, ¿no? De escuchar a otros hombres, de ver que otros hombres comparten sus emociones y decir, bueno, pues está bien, no pasa nada, ¿no? O de llorar, o incluso, ¿no? Frente a otros hombres, de compartir cosas realmente importantes. Para mí ha sido muy importante. Dime, 3 libros que te han ayudado en tu camino como hombre. Solamente los títulos, para quien quiera inspirarse. Sí, a mí ha habido, bueno, ha habido muchísimos, pero así con especial fuerza, varios ensayos de Celia Amorós, de la filósofa feminista, que son difíciles de comprender, ¿no? Porque esa idea del pacto entre iguales y, bueno, tiene una profundidad que a veces nos cuesta llegar a entender. Luego otro de los libros, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Me parece un trabajo extraordinario, ¿no? Es una reflexión de esos regalos que nos han hecho las mujeres y el feminismo. Y luego, fíjate, no te voy a decir un libro. El tercero te voy a decir una canción. Imagine, de John Lennon, y su propia biografía personal, ¿no? O sea, cómo aquel hombre atormentado y sufriente, incluso maltratador, y que abandonó a su primera criatura, le llevó la vida a abrazar la paz y a dejarlo todo para cuidar a su siguiente criatura, cuando fue capaz de transitar por otros modelos de masculinidad, cuando fue capaz de tener un proceso evolucionante, ¿no? A través de sus relaciones con otras mujeres, cuando se curó, cuando se sanó, ¿no? Y para mí, Imagine es uno de esos textos en forma de canción que nos permite conectar con la esperanza, ¿no? También de ser hombres evolucionados, de ser hombres libres, ¿no? Y sobre todo, hay algo que el otro día leía, ya no me acuerdo dónde, porque tengo el disco duro de la mente bastante copado, ¿no? O sea, que al final cualquier filosofía política que no nos lleve o nos pretenda acompañar a estados de felicidad, es decir, aquellas propuestas que no nos lleven a querer vivir bien, una vida que merezca la pena ser vivida, pues deberían ser cuestionadas, ¿no? Para mí, este proceso de toma de conciencia de los hombres, esas propuestas del feminismo, tienen que poner por encima de todo, que esto es para nuestro propio bien, para nuestra propia alegría de vivir y, en definitiva, para nuestra propia felicidad. Qué bien. Bueno, Richard, cuéntanos qué estás motivado, en qué estás motivado ahora mismo, qué ocupa tus días. Vale, vale. Bueno, pues como llevo toda la vida siguiendo mis intuiciones y mis sueños, ahora ya con 45 años pues sigo en algo parecido, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento maravilloso de transformación de los hombres, que la humanidad se necesita hombres buenos. Ahora estoy haciendo una investigación para la Diputación de Vizcaya, precisamente para hacer un diagnóstico sobre la percepción de hombres y mujeres, sobre dónde estamos los hombres, qué tipo de masculinidad se están construyendo. Estoy trabajando en un proyecto también para hacer un diagnóstico sobre el estado de la paternidad en España, a través del trabajo que desarrollamos en Promundo Global. Estoy colaborando con una fundación, la Fundación CEPAIM, y vamos a hacer una investigación también sobre la implicación de los hombres en el mundo del trabajo. O sea, en el mundo del trabajo, todas estas cosas que hablamos, un hombre evolucionante tiene impacto en el trabajo, el mundo del trabajo nos permite seguir transformándonos, hay oportunidades, qué estrategias están siguiendo algunos hombres. Estoy en una versión para varones, para niños de nuevos hombres buenos. O sea, me han pedido, ¿sí?, para cuándo un trabajo ilustrado para los niños, porque si nos damos cuenta ahora mismo en el mercado puedes encontrar 30 libros específicos para
poner encima de la mesa el valor de las mujeres empoderadas, pues que 50 mujeres que cambian el mundo, las princesas valientes, estos son fantásticos y que mi hija tiene casi todos y los lee mi hijo y es un elemento de transformación también para los hijos, ¿no? Reconocer a esas mujeres poderosas, pero hay un déficit y yo creo que es una buena fotografía del momento que estamos viviendo, que no hay libros de hombres buenos, de hombres evolucionantes, de hombres en transformación, de hombres feministas dirigidos a los niños. Ese es uno de los proyectos en los que estoy trabajando y sobre todo estar feliz con mi familia, con mis amigos y mis amigas, cuidarme y cuidaros en la medida en que sea capaz de hacerlo. Sí, mi idea es tener un equilibrio. Si te das cuenta, he empezado a hablar de todas las cosas de trabajo que estoy haciendo y que son fantásticas, pero que no tienen ningún sentido si no tengo esa otra parte de mi vida armonizada, ¿no? Para mí, tengo encima de la mesa ser un buen padre, ser un buen hombre, ser un buen compañero, ser un buen hijo y bueno, en todas ellas yo creo que tengo un aprobado, un aprobado, pero que siempre hay capacidad pues de ser mucho mejor, de dejar sorprender, dejar que la vida te sorprenda por todo lo que podemos crecer y mejorar, ¿no? O sea, yo creo que es como una especie de ventana que podemos abrir y yo me lo aplico a mi propia vida y que nos puede sorprender tanto con todas las posibilidades de ser y de estar en el mundo de una forma alternativa que tenemos los hombres, todo ese camino, ese sendero que podemos seguir, que yo animo a todos a que nos encontremos y nos estamos encontrando, ¿no? Para mí una de las cuestiones más satisfactorias, que ahora también me estoy dedicando a recibir y ver los brotes verdes que está teniendo el libro, ¿no? Que al final es un diálogo con el mundo como el que estamos teniendo tú y yo ahora, y lo gratificante que es cuando recibes un mensaje a través de las redes sociales o te encuentras con un hombre en la calle y se para y dice, oye Richard, que quiero agradecer el libro que has escrito porque me ha llegado a lo profundo y me está ayudando. Es decir, si te está ayudando, significa que en este momento me voy a dedicar a ayudar a los demás y a ayudarme a mí mismo en ese proceso de transformación. Qué bueno, Richard. Me ha gustado mucho la idea del libro, de los libros para niños. La verdad que sí, cuando vas a una librería está claro, ¿no? Feminidades y tienes allí 40 libros y vas ahí a los hombres, Claro, está, el camino del hombre nada, sequía. superior y hay como 2 o 3 libros ahí. El tuyo estará ahora, supongo, en esa y espero que poco a poco se vayan llenando más. Yo te digo la verdad, llevo más o menos 3 años investigando y trabajando con toda esta parte con hombres y estoy muy ilusionado y veo unos cambios brutales y veo un montón de gente. Tengo ahora mismo 16 hombres que han hecho la formación de círculos de hombres evolucionantes, que están montando círculos de hombres evolucionantes en México, en Colombia, en Madrid, en Barcelona, en Bueno. Jaén, en Málaga, en un montón de sitios y son espacios para que tengamos conversaciones como esta, ¿no? Espacios de reinvención de lo que sea que significa ser un hombre que, como hemos visto en esta charla, ¿no? Tiene un montón de matices, tiene un montón de cositas y creo que lo importante es que abramos el debate y que lo hagamos así con esta conciencia. Así es que, bueno, quería darte las gracias de verdad. Me ha encantado la charla, ha sido genial. Estoy muy contento de haber hablado contigo. Creo que es el récord de la charla más larga y me da la sensación de que podríamos hacer una serie, pero bueno, creo que el momento está bien. Animo a la gente que la vea, si le parece que es contenido interesante, por favor que lo comparta, que creo que es sobre todo eso muy, muy importante. Y bueno, de verdad, darte las gracias a ti personalmente y bueno, hay varias cosas que te voy a compartir como ideas que tengo para que juntos, bueno, podamos generar espacios de este tipo y que al final creo que la idea es esa, ¿no? Que cada vez más hombres puedan escuchar estas ideas y darse la oportunidad de cambiar ellos también, ¿no? Así es que de Claro. verdad, muchas gracias. A ti, a ti, a ti. Y a todos, bueno, os espero en la siguiente charla evolucionante y espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros compartiendo. Y bueno, un saludo y nos vemos pronto.